Hola, muy buenas tardes, un gran gusto. Mi nombre es Camilo Andrés Ramírez, soy del municipio de Yalí, estudiante de la CUN Marinilla. Actualmente curso el noveno semestre, Administración de Empresas. El tema que me correspondió fue hacer un análisis sobre la economía de Latinoamérica, citando las principales integraciones comerciales y de manera gerencial compararlas con la Unión Europea, citando las ventajas comparativas y absolutas en contraste con ellas. Un saludo muy especial a mi camarógrafo Andrés Vidal, que me está acompañando y me está apoyando en este proceso. Entonces decimos que la economía latinoamericana es una economía muy diversa, es una economía que no solo en los aspectos sociales y culturales, no solo en esos aspectos es diversa, también en los demográficos y sino también en los que se refiere a las políticas existentes. Se dice que Latinoamérica es una región diversa en lo referente a lo político, a lo económico y asimismo inestable por el cambio continuo de enfoque en lo que se refiere a políticas monetarias en los países de la región, lo cual ha generado constantes conflictos tanto externos como externos con distintos desenlaces en la historia latinoamericana, ¿cierto? Siguiendo este orden de ideas, decimos que las economías más desarrolladas en términos de tamaño en Latinoamérica son Brasil y México, ¿cierto? Y las economías en Latinoamérica más desarrolladas en términos de PIB y per cápita, y decimos que son Chile, Uruguay y Argentina, ¿cierto? Según un informe que publicó las Naciones Unidas para el Desarrollo. Decimos que en el primero de julio del 2013 el Banco Mundial catalogó las economías de Chile y Uruguay como economías de ingresos altos, ¿cierto? Siendo la primera vez en la historia de América Latina que países de la región comparten ese estatus, ¿cierto? Según el Banco Mundial. En, en el base del Producto Interno Bruto y el per cápita, decimos que eso pasó así, ¿cierto? La diversidad, ¿por qué decimos que América Latina es una región totalmente diversa en la parte económica? Porque se pueden reconocer tres tipos de sistema económicos, los cuales, si bien se pueden mantener contenidos generales y mantener espectros de simbiosis, ¿cierto? Tienen economías que siguen una línea predeterminada. En esto se reconocen los netamente capitalistas, economías abiertas, los cuales se basan en el modelo de libre mercado, países como Chile, México, Colombia, Panamá y en menor medida Perú, que siguen los modelos económicos de Estados Unidos y Europa. Por otro lado, existen los países que, si bien sostienen una estructura de apertura al mundo, son claramente proteccionistas, ¿cierto? Modelos más socialdemócratas, así se puede decir, o economías mixtas en diferentes magnitudes. El caso de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Costa Rica. Finalmente existen aquellos países que sostienen economías cerradas o con muy poca relación de libre mercado, manteniendo relaciones económicas con países exclusivos de sus bloques, con clara tendencia al modelo económico, en el caso de Cuba y en menor medida Venezuela y Nicaragua, ¿cierto? Que a pesar de sostener modelos económicos semicerrados mantienen relaciones comerciales con las potencias del capitalismo, que son Estados Unidos y Europa, ¿cierto? Entonces, continuando en este orden de ideas, vamos a mencionar las principales integraciones económicas de Latinoamérica, ¿cierto? Decimos que el mayor acuerdo comercial que ha logrado la región es la UNASUR, conformado por el Mercosur y por la CAN, ¿cierto?
se intenta la integración económica a nivel continental a través de la ALADI y el CELA. México forma parte, por ejemplo, del TLCAN con los Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana tienen vigente un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que es el DRCAFTA, y otros tratados con Canadá y México a través del CARICOM, que es una integración económica, donde está Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen su propio bloque llamado Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe. Eso se llama Alternativa Bolivariana para el Caribe, donde se encuentra Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. En América del Sur existe un bloque predominante, que es el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, con Bolivia, Chile y Colombia, Guyana y Perú como miembros asociados. En el sur del continente, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman la Comunidad Andina de Naciones, que es otro acuerdo, de la que los países vecinos son miembros asociados. Chile, Colombia, México y Perú conforman la Alianza del Pacífico, que es otra integración económica, ¿cierto? Fuera del ámbito, Argentina y México son los únicos países de la región que forman parte del grupo de los 20 países industrializados y emergentes, mientras que Chile, México y Perú forman parte del APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Finalmente, Chile y México forman parte de la OCDE, mientras que Colombia se encuentra en proceso de incorporación. Claro, pues que esto ya va a otro ámbito internacional, porque en sí no solamente se reúnen países latinoamericanos, sino que ya están buscando, por ejemplo, a Asia, que ya es otro continente, ¿cierto? Entonces, continuando en este orden de ideas, podemos decir que vamos a hacer una comparación entre las ventajas comparativas y absolutas, y cuál es el contraste con ellos entre la región de Latinoamérica y la Unión Europea, ¿cierto? Entonces decimos que, continuando con el orden de ideas, decimos que en América Latina existen acuerdos comerciales, en su mayoría bilaterales. En Europa se dio una integración económica completa, donde comparten una misma moneda, política monetaria y fiscal, y tienen un banco central, ¿cierto? Entonces decimos, vean, pongan atención, los países latinoamericanos son países pobres, subdesarrollados. En Europa se concentran 5 de las potencias mundiales, ¿cierto? Latinoamérica es receptor de inversión y flujos de capital, además de conformarse por economías endeudadas y con monedas devaluadas. Europa realiza un gran porcentaje de inversiones y su moneda, el euro, ha ganado posicionamiento en el mercado cambiario y en las reservas internacionales de otros países al compararse con el dólar, ¿cierto? Siguiendo este orden de ideas, decimos que hay una gran diferencia entre ventaja absoluta y ventaja comparativa entre las dos regiones, tratándose de Latinoamérica y la Unión Europea. Y creo que vale la pena poner las cosas en su sitio, ¿cierto? Decimos que, que pueden aprender los latinoamericanos de los europeos y que deben aprender los europeos de los latinoamericanos, ¿cierto? Decimos que para empezar estos 5 agujeros, voy a resaltar 5 agujeros de América Latina. Gobiernos inestables. En el cambio de un gobierno por otro puede suponer la paralización radical de los planes económicos y de la inseguridad jurídica. En cambio, Europa suele tener gobiernos que se alternan, pero no alternan en lo fundamental los planes económicos generales. Hay más continuidad en los procesos económicos de la Unión Europea. En cambio, en América Latina no hay esa continuidad. Las grandes corporaciones empresariales y financieras han desplegado a su alrededor una red de servilismo público. En Europa todavía funcionan los mecanismos de equilibrio político, ¿cierto?
Gran diferencia. Diferencias abismales entre ricos y pobres. Los pobres son miserables y los ricos son demencialmente ricos. En Europa, a pesar de la crisis, no existen esas diferencias tan grandes como existen en América Latina. Una izquierda que sigue soñando en hacer la revolución y que en el caso de Venezuela ha hundido al país. En Europa la socialdemocracia ha sido uno de los pilares del estado de bienestar sin necesidad de expropiar empresas. ¿Me entiendes, Andrés? Ok. Un subconsciente con grave déficit de infraestructuras debido a las largas distancias, a la orografía y a zonas selváticas. Todo eso encarece el tráfico comercial y turístico. En cambio, en Europa es un espacio reducido de alta densidad, ¿cierto? Que gracias a las numerosas infraestructuras ha abaratado los costes empresariales y ofrece facilidades turísticas. En cambio, Latinoamérica está por delante de Europa en muchas cosas. Vamos a resaltar a continuación esto. Decimos, un continente de 21 millones de kilómetros cuadrados con toda la clase de recursos naturales, turísticos y ambientales. En cambio, Europa, incluida Rusia, tiene menos recursos minerales y de hidrocarburos y desde luego no puede competir en oferta turística de sol y playa. Increíble. Clase media emergente que propone para las empresas europeas una oportunidad única. En cambio, en Europa la clase media se ha empobrecido tras la crisis del 2008. Póngale atención pues. Una pirámide demográfica más sana. El porcentaje de jóvenes en América Latina es el que tenía Europa en los años 60. Imagínate, por Dios. Ahora Europa es un continente que se aventaja y que cada vez más necesita una mano de obra externa para ocupar los puestos de trabajo que a su vez le causa problemas sociales. ¿Cierto? Un pueblo optimista con ganas de prosperar, mejorar, emprender y hasta unirse. En Europa ha cundido el pensamiento existencial. Se dice que la desconfianza y la división, como lo demuestra que gran parte de Gran Bretaña va a realizar un referéndum para salir de la UE. Países que aprecian y valoran lo que viene de Europa. En cambio, en Europa y sobre todo en España se sigue viendo a Latinoamérica con una mezcla de folclore y prejuicios basados en las películas de narcotraficantes. Qué triste, ¿cierto? Bueno, no siendo más compañeros, un saludo muy especial, espero que les haya gustado, espero haber aclarado algunas dudas y bueno, feliz tarde, Dios los bendiga.